Bien, vamos entonces con otro problema. Usando el desplazamiento y transformación de fuentes, hallar el circuito equivalente Thevenin, ¿no? Acá la única fuente que hay es de 1 amperio, esta fuente de corriente. Entonces se va a cumplir lo que habíamos visto anteriormente, ¿no? Que acá, por ejemplo, teníamos R1, ese es el nodo A, venía por acá, ¿no? Recordando un poco la teoría, punto B, R2, B, perdón, C. Por acá viene otro lado. Y por acá habíamos dicho que, ¿no?, de acá para acá venía una corriente y de acá para allá venía una corriente. Del nodo C al nodo A venía IX, ¿no? Entonces podíamos desplazar la fuente de corriente de esta manera, ¿no? Nuevamente vamos a recordar de forma breve la teoría. Este es C, esto es A. Por acá se va a otro lado. Entonces habíamos dicho que inyectamos I, sacamos I de acá para acá. Si bien es cierto, ¿no?, aquí hay IX, de acá para acá hay IX, de este punto a este punto hay IX más I. Al momento que jalamos la corriente I, ¿no?, de este punto para acá, jalamos la corriente I. Entonces esta corriente se jala por esta fuente y por acá sigue pasando IX. Al final, IX o es como viniera de C a A la misma IX, tan igual como aquí. Entonces, este circuito es equivalente a este, ¿no? Bien, dicho esto, ¿no?, era básicamente el repaso. La solución que aquí vamos a plantear es, vamos a mover esta fuente, ¿no?, y vamos a poner aquí, por ejemplo, como si este fuese nodo X y el nodo Y. Sale del nodo X y se va al nodo Y. Entonces podemos desplazar esta fuente de esta manera. A ver. Esto de acá viene, por ejemplo, con otro color, ¿no? Acá vamos a hacerlo así. 2. Aquí 4. Aquí 2. Este es A. Aquí 4 ohmios. Entonces, del nodo X llega al nodo Y. Este es nodo X, este es nodo Y. Entonces, de acá puedo romper, de acá para acá, por ejemplo, inyecto este nodo, pero tengo que sacar de este nodo a este nodo. Entonces va a ser así. De acá para acá. Y de acá para acá. Bien. Pudimos haber hecho esto también, ¿no? De acá para acá y de acá para acá. O sea, sale y entra al nodo de acá y de este nodo de acá entra al nodo de acá. Esa es otra manera de hacerlo, ¿no? Entonces aquí también nos damos cuenta que tanto aquí como acá podemos hacer una transformación de fuente de corriente a tensión. Tendremos entonces algo así. Este es el nodo A, este es el nodo B. Acá tenemos una fuente de tensión en serie con una resistencia. Esa resistencia está en serie con 4. Entonces acá tendremos hacia acá. Vamos más aquí. Entonces acá tendremos 4, 2 y acá una fuente de tensión más menos, porque la punta de la flecha está apuntando hacia abajo, 2 voltios, corriente por resistencia 2, y de acá está el nodo A 4 y la transformación de la fuente, ¿no? Nodo A 4 y la transformación de la fuente. Del mismo nodo A, esto es 2, del mismo nodo A viene una resistencia 2,
Vamos a transformar esta fuente, la punta de la flecha va hacia arriba, entonces el más está hacia arriba, esto está en serie con 4 y acá está la fuente de tensión, ¿no? Corriente por resistencia 4 voltios y por acá B. De aquí, por ejemplo, acá el equivalente sería 6 ohmios menos más 2. Acá tenemos 6 ohmios más menos 4, A y B. Listo. Lo que podemos hacer aquí es, por ejemplo, de acá para allá hacer una transformación de fuente y de acá para allá hacer una transformación de fuente, ambas de tensión a corriente. Hallamos la resultante y después volvemos a transformar, ya que se nos ha pedido por transformación de fuente. Entonces aquí nos quedaría la corriente, voltaje entre resistencia 1/3, la punta de la flecha está hacia abajo porque aquí está el más, aquí sería algo así, voltaje sobre resistencia 2 entre 6, 1/3 en paralelo con 6, ¿no? Y la parte de acá nos quedaría otra resistencia de 6 ohmios y la corriente sería, la fuente de corriente sería de valor 4 entre 6, voltaje entre resistencia 4 entre 6, 2/3 y la fuente va hacia arriba 2/3 y por acá está A y B. Aquí podemos sacar una resultante de la fuente de corriente y aquí una resultante de las dos resistencias en paralelo, ¿no? 6 en paralelo con 6 es igual a 3. Esta sería 2/3 menos 1/3, sería 1/3 hacia arriba, la fuente hacia arriba, por lo tanto nos quedará algo así. 2/3 en paralelo con 3. Acá está A y acá está B. Así como está, sería el circuito equivalente Norton de esto de acá, de este circuito. Pero como nos piden el equivalente Thevenin, nuevamente planteamos una transformación de fuente de corriente a tensión, ¿no? El voltaje sería resistencia por corriente. Esto no es 2/3, acá es 1/3, perdón, 1/3. Entonces acá sería 1 voltio mirando hacia arriba más menos 1 en serie con 3 ohmios. Acá está B y acá está A. Este sería el circuito equivalente Thevenin. Listo. Esto sería el circuito equivalente Norton. Un comentario. A partir de acá, nosotros pudimos haber hallado, ¿no? Pudimos hallar el circuito Millman equivalente, ¿no? Dado que acá hay dos nodos, ¿no? Y entre nodo y nodo hay ramas, una rama y otra rama, entonces pudimos haber hallado el circuito Millman equivalente que nos iba a dar lo mismo que el circuito equivalente Thevenin. Por ejemplo, lo voy a poner acá. Voltaje equivalente sería menos ¿cuál es esto? Menos 2 sobre 6, ¿no? Voltaje entre resistencia, más 4 sobre 6 sobre la suma de conductancias 1 sobre 6 más 1 sobre 6. Esto es igual a menos 2 entre 6 más 4 sobre 6 entre 6 más 1 entre 6, 1 voltio. Y la resistencia equivalente
sería 1 sobre 6, ¿no?, de esta rama, más de esta rama 1 sobre 6, es decir, 1 sobre 2 sobre 6, 6 medios igual a 3 ohmios. Por lo tanto, el circuito Millman equivalente sería más o menos 1, 3 voltios A y B. Esto es lo mismo que esto. Entonces pudimos haber llegado mediante esta transformación de fuentes que hemos ido haciendo, o mediante el equivalente, o hallando el circuito equivalente de Millman, ¿no?, que al final iba a coincidir, ¿no?, en el circuito equivalente Thevenin. Bien, eso sería el problema. Bien, siguiente problema. Sin modificar las ramas donde están I1 e I2, es decir, aquí está la corriente I1, acá está la corriente I2. Hallar estas corrientes aplicando desplazamiento y transformación de fuentes o algún otro método, pero básicamente desplazamiento y transformación, ¿no? Entonces, yo no tengo que hacer ningún cambio en estas ramas por donde está pasando I1 e I2, ¿no? Tengo que ver algún otro camino. Entonces, por ejemplo, lo primero que podemos hacer es aquí, si nosotros pensamos, por ejemplo, ¿cuál sería un camino equivocado? Si yo a esta fuente de corriente le aplico desplazamiento, por ejemplo, podría pensar aquí una fuente y otra fuente, ¿no? Pero al yo poner una fuente acá y poner otra fuente para acá, ¿no?, de 1 amperio y 1 amperio, ¿no?, que es el equivalente de todo esto, de acá a acá, es porque la fuente que me quedó en la fuente de corriente que me quedó en paralelo con 2, al final la voy a transformar, y la fuente de corriente que está en paralelo con 4 también la voy a transformar. Entonces ya estaría perturbando la rama por donde está pasando I1 e I2. Entonces lo que podemos hacer es, ya que de acá sale, de este nodo sale y a este nodo entra la corriente I1, la fuente de corriente 1, podemos ir de este punto a este punto, de este punto a este punto, de este punto a este punto, ¿no?, y ahí terminaría, ya que sale de acá para llegar acá. Entonces podemos hacer así: 1, 2, 3, entrando hacia acá. Bien, entonces ahí no estaría perturbando la rama por donde pasa I1 e I2. Entonces podemos pensar así. Vamos acá a ponerle entonces un color verde para... a ver, acá estaríamos así: 3, acá 2, más menos 12, 6, acá hay 1, acá 4, por acá 4 amperes, ¿no? Por acá viene I2, por acá viene 5 amperes, por acá 2, por acá 3, por acá 4. Bien, entonces acá está 3, y por acá está la fuente de corriente 2. Bien, entonces hemos desplazado, todo lo hemos mantenido igual, pero vamos a desplazar esta fuente. Sale y entra el nodo, de acá para acá, de acá para acá y de acá para acá. Bien, nos quedaría algo como esto: 1, 1, 1. Sale 1, llega 1 a este nodo. Sale 1, llega 1 a este nodo. Y aquí, por ejemplo, ¿no?,
podemos ver que aquí hay dos fuentes de corriente en paralelo, ¿no? Acá hay dos fuentes de corriente en paralelo, podemos sacar una resultante, vamos poco a poco. Por ejemplo, paso 1, hemos dejado quieto esta rama y esta rama, todavía no lo hemos tocado, o no lo vamos a tocar según lo que nos está pidiendo el problema. Y entonces nuestro siguiente paso será, acá hay una corriente resultante, acá también hay una fuente de corriente resultante, entonces nos quedaría más o menos así: 3, 2, más menos 12, esto es 6, aquí 4, aquí y 2, aquí 2 y 3, 4, aquí 3 y aquí la fuente de corriente. Qué horrible, acá esta fuente de corriente, este es 5 y este es 4. Por aquí se sigue manteniendo 1 ampere y por acá vamos a sacar una resultante, 3 amperios, vamos a ponerle de color azul, por ejemplo, una resultante de acá para acá, vamos acá, una resultante 3 amperios y acá otra resultante que será 4 amperios. Bien, ya tenemos esto. Ahora, podemos también pensar en esta fuente de 4 de aquí. Si pensamos en esta fuente de 4 y en esta fuente de 5, esta fuente de 4 sale de este nodo y llega a este. Podemos, por ejemplo, ir así. Me faltó aquí poner. Y aquí, bueno, ya está. Un camino que no perturbe, o sea, para desplazar esta fuente de 4, que no perturbe esta rama de acá ni esta, por ejemplo, podríamos pensarlo así. Viene acá, sale, llega, sale, llega. Igual acá, sale, llega, sale, llega. Eso también podríamos pensar, ¿no? Ya que otra forma podría ser también sale, llega, ¿no? Salió de acá, llegó acá, pero acá ya podríamos estar perturbando o vamos a estar perturbando la resistencia, la rama de la rama por donde pasa I1, lo mismo para acá. Entonces, esta de acá vamos a hacer que haga esto, sale, llega, 4, sale, llega, 4. Bien, ahora 5, ¿no? Esta fuente de corriente de 5, tendríamos de acá hasta acá, vendría así, sale, llega aquí, 5, sale, llega hasta aquí, 5. Bien, y esta fuente de corriente que se va de este punto a este punto la podríamos desplazar de esta forma, ¿no? Vamos a ponerlo con otro color, se me están acabando los colores. Vamos a ponerlo con esta fuente de acá la hemos desplazado con color rojo, esta fuente de acá también la hemos desplazado con color rojo. Ahora esta fuente de azul la vamos a desplazar con color naranja. Llega 4 amperes, no, 3 amperes, perdón, 3 amperes, sale, llega,
3 amperes. Nos libramos de la fuente de 3. Bien. Entonces, ¿qué tenemos acá? Acá tenemos dos fuentes en paralelo de 4 y 7, de 4 y 3 sería 7 amperios, ¿no? Acá sería 7 amperios. Acá sería de 5 y 3 sería 8 amperios. 5 y 4 sería 9. No, 9. ¿Qué otra cosa más tenemos por acá? Entonces vamos ya colocando las resultantes, tal como lo habíamos comentado. Acá hay dos fuentes de corriente en paralelo, 9 amperios. Dos fuentes de corriente en paralelo, 3 y 5, 8. Dos fuentes de corriente en paralelo, 4 y 3, 7. Entonces nos quedaría el circuito así. El circuito quedará vamos a dibujarlo así. Más menos 12, 6. El circuito principal era este. Por acá está I2. Por acá está I1. Por acá está... ¿cuánto era? 3 y 4. Este es 3. Este es 4. Por acá está también 3. Esta resistencia es de 2. ¿no? Por acá es 9. Bien, hasta acá es el circuito principal. 2. Bien, las fuentes de corriente las vamos a poner ahora de este color. Vamos a ponerlas, aquí no hay ni colores. Vamos a ponerla de color verde, las resultantes. Por acá venía 1 amperio. Por acá venía 7 amperios hacia allá. Por acá venía 8 amperios. Y por acá venía 9 amperios. Y no hay que olvidar esta que todavía está por acá, 4 amperios. Hacia arriba. Bien, hasta el momento no hemos perturbado esta rama. Lo último que podremos hacer, lo último que vamos a hacer antes de proceder a hacer la transformación de fuente aquí, aquí, aquí y aquí es primero transformar esta fuente de acá. Acá vamos a plantear una transformación de fuente de tensión a corriente para poder sumarla con la corriente que está acá. Entonces, al momento de hacer la transformación de fuente, vamos a ponerlo más acá, nos va a quedar el circuito algo así. 2. La fuente de corriente en paralelo con la resistencia de 6. Entonces nos va a quedar algo así. Acá 6. Bueno, 12 corriente sería voltaje entre resistencia, 2 entre 6, 2. Amperios. Por acá, bueno, los 4. Acá 3. Acá 4. Acá 2. Acá 4. Acá 3. Acá hay 1. Acá hay 2. Y por supuesto lo que teníamos acá, ¿no? Hacia abajo 1 amperio.
hacia acá 7 amperios, hacia acá 8 amperios y por acá 9 amperios y acá 4 amperios. Bien, aquí tenemos una fuente de corriente resultante. Acá sería 6 amperios en paralelo con 6, ¿no? Entonces vamos ya a hacer el último. De acá viene para acá. Vamos, quedarían dos circuitos casi. Bien, a ver, vamos a tratar de... A ver. 2, 6 en paralelo con 6 amperios. Aquí 4, aquí 4, aquí 2, aquí 3, aquí 3 y obviamente acá y 1, acá y 2 y por acá las demás, ¿no? 1, 7, 8 hacia acá, 9 amperes. Bien, ahora solo resta plantear transformación de fuentes. Por ejemplo, acá, transformación de fuente, acá, transformación de fuente, acá también, transformación de fuente, aquí también, transformación de fuente y por último aquí también, transformación de fuente. Le ponemos aquí, ¿no? Solo para dar la idea, transformación de fuente, o sea, todo lo que está con este color, ¿no? Aquí, 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 aquí y aquí, transformación de fuente de corriente a tensión. Bien, para simplificar totalmente el circuito, acá sería voltaje sería 3, ¿no? En serie con la resistencia de 3, ¿no? Aquí el voltaje sería 21 en serie con la resistencia 3. Aquí voltaje sería 36 en serie con la resistencia 6. Aquí voltaje sería 18, ¿no? En serie con resistencia de 2. Aquí sería 32 en serie con la resistencia de 4. Vamos a irlos poniendo por acá mejor. Esto, aquí estaríamos así, 3 en serie más menos 3. Esto sería igual 3 en serie con más menos 7. Aquí sería 4 en serie con menos más 32. Aquí sería, vamos a ponerlo echado, sería 2 en serie con, pongamos este X, pongamos este Y, entonces este es X y este es Y, se va para allá, sería más menos 18. Bien, y esta de acá se por 36 en serie con 6, acá sería más menos 36.
Bien, si todo esto de aquí, vamos a hacerlo en otra hoja para no interrumpir. Por ejemplo, nos va a quedar algo así. Vamos con este de acá. Aquí nos quedará 2. Todo esto será 3 menos más 3. Todo esto será 3 menos más 7. Todo esto será 6. Y aquí más menos 36. Aquí es 4. Todo esto será de x a y, de x a y. Entonces será 2 más menos 18. Todo esto será 4 más menos 32. Bien, entonces, y obviamente y1 que es todo esto de acá, y 2 viene así. Bien, para empezar, hay 2, 5, 8. Vamos viendo así. 8. Fuentes de tensión. Acá serían aquí hay un error. Acá es 21. 21. Ya. Acá C por 6 36. No hay otro error. 8 por 4 32. Sí. 9 por 18. Por 2 18. Sí, está bien. Acá era el único error. Acá era 21. Entonces, acá menos 3. Esto es 21. Menos 21. Entonces, esto será así. Menos más 24. Acá 6 más menos 36. Acá 4 está en serie con 2, es en serie con 4. 8, 10. 10 ohmios. Y vamos a sacar la fuente de tensión equivalente. 32 más 18, 8, 50. Más menos 50. Y 1 que viene así, entonces I1 en realidad es así. Y 2 que viene así, en este sentido, entonces I2 viene así. Entonces, de este circuito, aplicando transformación de fuentes, tal como lo hemos visto, llegamos a esto, y simplificado llegamos a esto. Este es el que vamos a copiar. Entonces, será transformando fuente transformando las fuentes de corriente a tensión, y simplificando y reduciendo será el circuito. Entonces nos quedará tal como lo habíamos visto así. Aquí 8, aquí 6, más menos 36, aquí 10, más menos 50, aquí menos más 24, por acá está sí, está bien, está ahí. Sí. Es básicamente el mismo circuito que hemos llegado hasta aquí, ¿no? Es este circuito de acá. Entonces I1 y 2
por acá vamos a poner de otro color, y 1 y 2. Para hallar estas corrientes podríamos aplicar Millman, por ejemplo, porque hay dos nodos, de este nodo a este nodo, no que hay un nodo trivial, entonces de nodo a nodo hay 1, 2, 3 ramas, podemos aplicar Millman, pero vamos a aplicar para este caso mallas, ¿no? Por mallas, malla 1, por ejemplo, menos 24, menos 8 por I1, menos 6 por las corrientes que pasan por acá, que sería I1 menos I2, menos 36 igual a 0. Si operamos, reducimos y agrupamos, nos quedaría 8 de 14 y 1, lo vamos a pasar todo para el otro miembro, sería 14 y 1, más 6 y 2, menos 6 y 2, 4, 10 igual a menos 60, ecuación 1. Ahora, la malla 2, esta de acá, por ejemplo, vamos a empezar con esto, menos 6 por la corriente que pasa por acá, que está en función de I2 y I1, como estamos viendo la malla 2, I2 menos I1, menos 10 por I2, menos 50, más 36, igual a 0. Bien, acá sería menos con menos más, vamos todo a mandarlo para allá y vamos a dejar estos términos acá en el lado izquierdo de la igualdad, sería más 6, 1, el otro lado sería menos 6, 1, menos 6, menos 16 para el otro lado sería más 16 y 2 igual a 36 menos 14, ecuación 2. Dos ecuaciones, dos incógnitas. Entonces, de 1 y 2 tenemos que I1 menos 5.55 amperes y 2 es igual a menos 2.96 amperios. Bien, esta sería la respuesta. Bien, tal como el problema nos lo había pedido, no perturbar estas ramas, es que hemos tenido que elegir, por ejemplo, primero romper esta rama de acá para acá, de acá para acá y de acá para acá, entrando, sumar, ¿no?, los resultantes de la fuente de corriente que estaba acá, y de ahí volver a romper esa resultante, ¿no?, en lo que está en rojo, ¿no?, lo que está en rojo. Y esto de acá también, perdón, lo que está en azul, la resultante de esta y de esta fuente, de esta fuente está en azul. Ahora, lo que está en rojo es el rompimiento o el desplazamiento, mejor dicho, de esta fuente de acá para acá en rojo, de acá para acá en rojo, de acá para acá, de acá para acá, y de esta fuente de 5 en rojo, de acá para acá, de acá para acá, es lo mismo. Y de ahí comenzar a reducir, a simplificar, hacer una transformación de fuentes aquí hasta llegar a esto, y de acá plantear nuevamente transformación de fuentes aquí, 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 y llegar finalmente a este circuito, simplificar nuevamente y llegar a este circuito y plantear por mallas para llegar aquí. Aparentemente engorroso, lo que pasa es que tenemos que ser o intentar ser en la medida de lo imposible
ordenados a la hora o marcar un paso a paso a la hora de hacer los desplazamientos de fuentes. Ahora, una última cosa que es necesario comentar, no, lo vamos a hacer acá. Bien, todo esto que hemos estado viendo de desplazamiento de fuentes lo hemos hecho con fuentes dependientes. Independientes. Sí ha funcionado el desplazamiento de fuentes. ¿Existe lo mismo para las fuentes dependientes? Creo que la respuesta es obvia. Sí, también existe. También se puede, pero nuevamente hay que tener cuidado a la hora de manipular las fuentes, ¿no? A la hora de desplazar las fuentes, ya que podemos comprometer alguna variable, ¿no?, que controle alguna fuente dependiente, ¿no? Tenemos que tener extremo cuidado. Tan igual como en la transformación de fuentes, cuando manipulábamos la variable que controla alguna fuente, teníamos que salvarla, ¿no? Eso ya lo habíamos visto. Aquí también hay que tener extremo cuidado a la hora de desplazar fuentes, si por ahí está alguna variable que controla la fuente. Sí se puede, ¿no? Si es que este fuese una fuente dependiente, por ejemplo, una fuente corriente dependiente, igualito podemos hacer nuestro desplazamiento de fuentes. Nuevamente, y que quede claro, cuidando de no comprometer las variables que controlan alguna otra fuente. Y si vamos a hacer un cambio por ahí, tratar de salvar dicha variable que controla la fuente, tal como lo hicimos, o similar, de forma similar a cuando trabajamos con fuentes, cuando trabajamos con transformación de fuentes. Bien, eso sería todo.